Bienvenidos una vez más a El Diente de León, el podcast de Especialisterne. Soy Elena Velasco y, como os decía en la anterior edición, el podcast de hoy hablaremos con varias personas que han pasado o están pasando por el proceso de solicitud del reconocimiento del grado de discapacidad. Tenemos con nosotros a José Callado, desde Madrid. Hola, José. Hola, Perfecto. A Sandra Gómez, desde Málaga. Hola, buenas. Buenas tardes. Y a Montse Bizarro, desde Barcelona. hola, ¿qué tal? Muy bien, pues vamos a empezar con la conversación. En tu caso, Sandra, ¿cómo fue el proceso de la valoración? ¿Fue un trámite duro o relativamente fácil? Pues mi experiencia aquí con la Junta de Andalucía reconozco que ha sido bastante tedioso, porque solamente para que me dieran la citación para valorarme han tardado 25 meses, más los 2 meses de espera para la citación para que me valoraran. Y aún sigo en el proceso de que me digan si tengo más del 33% o no, porque tampoco me lo pudieron resolver el día de la valoración. Sí que ha sido un proceso largo, ¿no? Además, Sí, en tu caso, el diagnóstico lo has recibido también de adulta, ahora, hace poco, entiendo. sí, sí, sí. Muy bien. En tu caso, Montse, Pues en mi caso fue bastante más fácil, creo que fueron solo entre 3 y 6 meses que tardó. Y sí que eso, fue bastante fácil, pero sí que reconozco que me ayudó mucho mi madre porque a mí se me dan muy mal todos los trámites burocráticos y ella sí que fue un poco la guía, ¿no? Que me iba diciendo, tienes que pedir un informe aquí, tienes que ir aquí. O sea que creo que sin ella realmente sí que me habría desgastado mucho este proceso y gracias a ella pues fue mucho más fácil. Y bueno, al final también me dieron la discapacidad solo con el informe de una asociación privada y creo que eso no es lo habitual. Pero bueno, también recogí otros informes, ¿no? De psicólogo, psiquiatra, pero bueno, que el diagnóstico de autismo era de una asociación privada y sí que he escuchado que eso no es lo habitual, ¿no? Que te den la discapacidad solo con este informe. en tu caso, Sandra, ¿presentaste algún informe diferente a alguno privado o tenías informe de seguridad social? No, tenía como Monse el de asociación privada de autismo. Y igual tengo informes de psiquiatras, de psicólogos, y lo único que tengo así diferente es que me vieron en salud mental aquí en Andalucía y la psicóloga me hizo una valoración y me hizo un pequeño informe. Ujú, de acuerdo. Y en tu caso, Ujú. José, ¿cómo fue este procedimiento? En mi caso, yo también lo he tenido bastante fácil. Todo el proceso, incluida la resolución, me llevó también algo menos de medio año. También fue con un informe de una asociación privada de autismo, que era lo que más pesaba. Era un informe bastante extenso de 20 y pico páginas. Y digo lo que más pesaba porque sí que es verdad que también tenía algún informe de la seguridad social, pero no tenía diagnósticos oficiales por la pública. Y también es verdad que a mí también me ayudaron dos personas. Una de ellas fue la orientadora de mi instituto, que se involucró muchísimo, incluso me acompañó al centro base. Y otra persona, una trabajadora social, porque yo me había agobiado un poco con temas de papeles y necesitaba ayuda de alguien más. Muy bien. Seguimos contigo, José. Y en la entrevista de la valoración, ¿te sentiste cómodo? Sí, me sentí como de lo primero que hicieron fue preguntarme, bueno, intentar hacer que yo me sintiera a gusto y calmarme, porque sí que es verdad que estaba muy nerviosa en aquel momento. Y la trabajadora social que me atendió se notaba que estaba muy formada en temas de neurodiversidad y de diversidad en general. Eso es muy importante, que la persona que os encontréis delante, ¿no? Realmente tenga experiencia o tenga algo de conocimiento de lo que es la neurodiversidad. En tu caso, Monse, ¿cómo fue esta entrevista? Pues yo creo que fue bien en general, pero sí que creo que a diferencia de Cosey, que sí que quizá
no estaban tan actualizados con este tema de neurodiversidad, porque sí que cuando dije que trabajaba en Casa Batlló de cara al público, sí que me hicieron muchas preguntas como del estilo de si eres autista, ¿cómo puede ser que trabajes de cara al público? ¿No te agobias trabajando de cara al público cada día? O sea, un poco como que no se creía o que fuera autista o que realmente pensaba que era incompatible ser autista y trabajar de cara al público. Y yo intentaba explicarle pues que tenemos apoyos, acompañamiento, que el hecho de que nos pueda costar no significa que no se pueda hacer, ¿no? Pero sí que por ahí creo que, no sé, me sentí un poco invalidada en ese sentido. Entiendo. Y en tu caso, Sandra, ¿cómo fue la entrevista? Pues yo creo que tanto el psicólogo como la trabajadora social descubrieron el autismo en mujeres ese mismo día. Qué O valor, sea, ¿no? sí, una cosa, yo creo que les descubrí las Américas, porque ellos no tenían conocimiento alguno. No, o sea, me sentí como, pues, eh, eh, es que no tenían base de conocimiento alguno. Entonces ellos pensaban, pues igual un poco como Monse, que si yo hablaba tan bien, ¿qué problema iba a tener yo si además sabía conducir? Y le dije, bueno, pero a ver, yo sé conducir y hablo bien, pero eso no justifica todas las adversidades con las que yo vivo cada día. Y tenían un desconocimiento absoluto, total. Les enseñaste además todo eso, ¿no? Todo ese mundo de la neurodiversidad, encima en mujeres, todo por completo. Sí, Pero sí. aún así se mostraron abiertos, ¿no? Entiendo, y Sí, comprensivos. sí, aún así, sí, no me hicieron muchas preguntas, solo me preguntaban, porque yo creo que ellos, por desconocimiento, creo que no me hacían ni muchas preguntas porque no sabían ni qué preguntarme. Claro. No Ahora está sabían por ni ver realmente si te darán ese 33 mínimo, que es para decir tengo el certificado o no. Y esa sí, valoración, exacto, cómo saldrá. sí. Vale, entonces, en tu caso todavía, al no tener el certificado, no sabemos si tienes algún beneficio. En vuestros casos, Montse, Cosey, ¿habéis tenido algún beneficio por el hecho de tener el certificado de discapacidad de más del 33%? Cosey, Yo lo más importante que conseguí gracias a eso fue un empleo. Llevaba unos cuantos años intentando buscar algo eh, de prácticamente cualquier ámbito y nunca era capaz de encontrar nada hasta que encontré a Specialisterne. Y, y era sobre todo, yo creo, eh, pues por ciertas dificultades sociales que tenía. También he conseguido algún otro beneficio, como por ejemplo, pues descuentos en la Renfe y tal, pero lo más importante para mí fue el empleo. sí, pero el empleo aquí para entrar en especialista no era imprescindible el certificado. Tenemos el caso de Sandra que está trabajando con nosotros y no es imprescindible. Supongo que en tu caso, me corriges, fue todo un proceso seguido el tener el diagnóstico de autismo y el certificado o han sido en etapas Sí, diferentes. es que fueron de la mano. Justo después de conseguir el diagnóstico de autismo, que me costó muchísimo más que el de la discapacidad, en cuanto conseguí el del autismo, me puse con todo el proceso de la discapacidad. Más que nada por Fue aclarar todo el mismo año. el mismo año, vale, perfecto. Por aclarar a las personas que nos estén escuchando que no es imprescindible tener el certificado de discapacidad para, para conseguir un empleo a través de especialistas. Gracias, José. ¿Y en tu caso, Monse? Pues yo estoy de acuerdo con el tema del trabajo, ¿no? De que te da tranquilidad, aunque estemos trabajando en Specialisterne, ¿no? El hecho de saber que existen trabajos reservados para personas con discapacidad. Y también para mí es importante por el hecho de que puedes pedir adaptaciones, tanto en el trabajo como, por ejemplo, pedir unas entradas, unos asientos concretos en un cine, por ejemplo. Y sí que es cierto que después también tienes algunos beneficios económicos, pero que con mi grado de discapacidad al menos son muy pocos. Sí, también son descuentos en teatros o en museos, en el transporte público, pero bueno, no son
no son muy elevados. Y en este punto creo que sí que sería importante que, bueno, eso, ¿no? Que las ayudas económicas son muy pocas y yo creo que el Estado sí que tiene una responsabilidad pues en todo el trauma y en todas las ocurrencias psicológicas y psiquiátricas que podemos tener personas que hemos tenido un diagnóstico muy tardío, ¿no? Porque al final yo he tenido que pagar muchas terapias y me he gastado muchísimo dinero, ¿no? Y eso es algo que obviamente el certificado de discapacidad no cubre. Y bueno, es algo que, no sé, que quería decir aquí para reflexionar porque creo que es importante, ¿no? Que nos estamos gastando mucho dinero nosotros y obviamente el certificado eso no lo cubre. Claro, eso es cierto. José, ¿y querías decir algo? No, solamente que estoy totalmente de acuerdo. Y yo también, Sí. absolutamente, sí. Hace falta todavía mucha sensibilización, ¿no? En lo que es la salud mental y mucho conocimiento en lo que es la salud mental, el autismo en concreto, ¿no? La neurodiversidad, para dar apoyos tanto en terapias previas, en esos diagnósticos que ahora ya sí que se habla, ¿no? De diagnósticos en edad temprana, como para sufragar los gastos que supone, ¿no? Tener ese diagnóstico, independientemente, ¿no? De tener después el certificado, ¿no? Yo creo que más por mi experiencia también al ser madre de un chico de un chico autista, previo a poder tener ese certificado son las necesidades en terapias, ¿no? Que se pueden necesitar. Os quería preguntar si alguna vez os habéis sentido invalidados cuando habéis reconocido que tenéis el certificado de discapacidad en algún ambiente diferente al que pueda ser del empleo, del trabajo. ¿Sandra? Bueno, yo lo que me he encontrado básicamente es a muchas instituciones que he recurrido como trabajo social o orientación laboral, que igualmente estaban muy perdidos y muy desconcertados con el tema. Entonces yo creo que mi labor además es como ¿cómo se dice esta palabra? No hacer tanto estereotipo de las personas que son más autistas o neurodivergentes, porque todo el mundo tiene como un estereotipo muy marcado Esos y mitos, ¿no? Quitar esos mitos, esos desmitificar mitos, esas típicas esos, creencias, eso ¿no? Que es, hay. esos mitos. Y como que pienso que aun teniendo o no teniendo el grado de discapacidad, tienes que siempre justificarte Ya, de alguna manera. de alguna manera. En ese sentido, Montse, ¿tú te has sentido discriminada alguna vez? Sí, cuando lo he dicho, sí que han habido comentarios de amigos o de conocidos, ¿no? Y siempre son las mismas personas, ¿no? Las que no se creen que pueda ser autista, son las mismas que no se creen que pueda tener el certificado de discapacidad, ¿no? Y que te dicen cosas como tú porque lo tienes y no lo necesitas, o si a ti no te pasa nada, ¿no? Y, pero bueno, yo quiero recordar pues que existen las discapacidades invisibles, ¿no? Y que no estemos todo el día hablando de nuestras dificultades o los problemas que tenemos en el día a día no significa que no los tengamos. Claro, además no es Bueno, un tema de necesitar o no necesitar, es un reconocimiento y punto. Que tú después puedes utilizarlo si es que llega el caso que puedas necesitar algún tipo pues, de adaptación en un trabajo o alguna otra circunstancia, ¿no? En tu caso, José, ¿te has sentido alguna vez invalidada? Em, por mis amistades no, porque como le doy muchísima importancia a esto y elijo muy bien a quienes quiero en mi vida, si alguien me soltara comentarios negativos al respecto, pues no querría seguir relacionándome. Pero en el caso de mi familia sí que es verdad que hasta hace un par de años que se empezaron a formar más al respecto y eso, había muchas cosas que no entendían. Eh, y yo creo que mis padres de hace 4 años, no se creerían, que yo podría tener una discapacidad. Bien. Pasa como con el autismo en sí, ¿no? Es difícil entender una persona con un alto grado de funcionalidad que sea autista, cuanto más que además le puedan reconocer un grado de discapacidad. Sí. ¿Qué querías decirnos?
¿Yo? Sí, Que también creo que es un poco invasivo a veces, ¿no? Porque es eso, al ser una discapacidad invisible, ¿no? O sea, cuando es una visible, la gente, pues si se entera o dices que tienes el certificado de discapacidad, como que ya no pregunta nada más, ¿no? Y aquí, si alguna vez alguna persona se ha enterado, por lo que sea, ya te preguntan mucho, ¿no? De, ay, pero ¿por qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Es como, ya no te apetece explicarlo en ese momento, ¿no? O lo que sea. Es como, es que estar como saliendo del armario constantemente con este Sí, tema. Y bueno, que porque asumen de entrada que no lo tienes o no lo deberías tener. claro, porque no se te nota. Como no se te nota visiblemente, ¿no? Pues entonces, ¿qué tienes tú para necesitarlo? Sí, eso Cosey. es. Cosey. Eso me recuerda que la verdad es que también yo siempre siento que tengo que llevar el carnet de la discapacidad encima para poder como justificar que realmente tengo una discapacidad por si alguna persona que no conozco me empieza a preguntar y a como exigirme que lo justifique de alguna manera. Ya, pues son situaciones muy extremas, ¿no? Encima de que, bueno, lo tienes, lo has reconocido, tú tienes el derecho de decir si lo tienes o no y por qué. Es algo como muy privado, ¿no? Nosotros, cuando entran los alumnos a hacer nuestras formaciones y hay algunos que no lo tienen, que no han pasado la valoración, les recomendamos pasarla, pero siempre diciendo que es un documento privado que lo puedes utilizar o no. Aquí no hay un intercambio de datos y de documentación entre diferentes entidades o ministerios. No lo puedes utilizar incluso cuando vas a un trabajo, decir que lo tienes y después buscar otro y encontrar otro y no decirlo. Y esas empresas no tienen forma de saberlo, ¿no? Es importante el saber que es algo súper privado y que no tienes que justificarte, ¿no? No tienes que ir con él por delante porque tengas una necesidad muy, muy concreta. Eso es que parece que tenemos que llevar una camiseta, ¿no? Con soy autista y un libro de instrucciones detrás, ¿no? Porque es verdad que creo que a veces en general todo el mundo es un poco invasivo sin querer, porque te tienes que estar justificando todo el tiempo o te observan y piensan, pues igual no es tan autista o igual, ¿sabes? O buscan, ¿no? ¿Qué es lo que te hace más autista o menos autista? A mí me ha pasado con personas que yo conozco. Ujú. Ya no se está justificándote continuamente, ¿no? Ahora que has dicho Sí, lo de la camiseta, Sandra, no está en el tema relacionado, pero ¿qué pensáis sobre, a raíz de la pandemia al inicio hubieron muchos problemas cuando había niños, familias que sacaban a los niños, pues que les gritaban desde las ventanas, y salió como una iniciativa de que se pusieran, una camiseta o un lazo de color azul. ¿Qué pensáis de esa? Para mí es una señalización, pero no quiero influir. ¿Qué pensáis de tener que ir mostrando públicamente el que, bueno, pues que tú estás dentro del espectro autista y que eres una persona que necesitabas en ese momento salir a la calle? Monse. Pues yo creo que lo ideal sería no tener que hacerlo, pero creo que no estamos en ese punto como sociedad aún. Y mm, que creo que sí que quizás en este momento, sobre todo hablando de esto, ¿no? De que muchas veces es una discapacidad invisible, creo que en este punto en el que estamos aún es necesario para evitar violencia. O sea, porque quizá si la gente no sabe por qué está saliendo a la calle, era un momento pues, que todo el mundo, ¿no? Pues, se enfadaba, ¿por qué tú puedes salir y yo no? Y es una herramienta para evitar esa violencia, esos insultos o esa, bueno, como que te critiquen básicamente. No, pero puedes caer en lo mismo de decir, tú no lo necesitas, tú por qué lo llevas, ¿a quién se lo has quitado? Por irme al extremo, ¿no? De decir, si tú eres una persona funcional y quien lo está viendo no sabe que tú llevas ese distintivo o lo ve y lo sabe, es bueno, ¿y tú por qué, no? Se está como algo como muy claro cuando hablamos de un autismo de más baja funcionalidad quizás, ¿no? Pero cuando hablamos de un autismo como el vuestro es, ¿y tú por qué? ¿No? Siempre queda esa duda, ¿no? De sí. demuéstrame que lo necesitas. Pareces eso, demuéstrame que eres autista, no, no lo pareces. Muy bien, para ir acabando, Cosey, ¿nos querías decir alguna cosa?
Yo creo que hay que diferenciar entre lo que sentimos, como comentaba yo hace un momento, de siento que tengo que justificarme, a realmente cuando tenemos que hacerlo, porque no se lo debemos a prácticamente nadie, a menos que sea algo legal o algo así, no tenemos por qué dar explicaciones. Eso es. Así que creo que si alguien suelta algo negativo de ¿y tú por qué? No tenemos por qué contestarle. Muy bien, me parece muy bien la reflexión, claro que sí. ¿Queréis añadir alguna cosa más al respecto? Monse, Sandra. Bueno, yo pienso que si alguien nos está escuchando, que realmente valore este mensaje, que no estamos solos y que no tenemos por qué justificarnos. Y que no le debemos nada a nadie, ninguna explicación a nadie, no tenemos que, pues eso, que ser validados por los otros. Muy bien. Monse, ¿quieres añadir alguna cosa? Bueno, que a mí me gustaría que la gente de primeras no pensara mal directamente, ¿no? Que porque, por ejemplo, yo alguna vez que he necesitado sentarme en el metro porque había mucha gente y no estaba bien, ¿no? Es como, me han mirado mal. Y claro, pues no sé, me gustaría que la gente reflexionara de que eso, no porque sea una discapacidad invisible o porque sea una persona joven, no significa que no me puedan pasar cosas y que antes de eso, mirar mal o criticar o lo que sea, pues que reflexionemos que quizá hay cosas que no conoces y que, no sé, que no conoces la historia de vida de esa persona, ¿no? Aceptación de la diferencia, ¿no? Y no criticar antes de tiempo, juzgar, ¿no? Siempre vamos prejuzgando lo que las otras Mm, personas están haciendo. Antes de aceptar, decir, bueno, si esa persona está haciendo ese comportamiento, aceptemos que es por algo, ¿no? Y no mm, juzgar. Pues muchísimas gracias a los tres por estar ahí con nosotros. Ha sido Muchas un gracias. placer compartir este ratito con vosotros y seguimos. Os esperamos en el siguiente podcast. Un saludo.